Imagina que vas caminando solo por uno de los bosques más grandes y misteriosos del mundo. De repente decides alejarte unos pasos del sendero para hacer tus necesidades, pero cuando terminas y decides regresar, te das cuenta que ya no sabes por dónde volver. ¿Qué harías? Los montes Apalaches se extienden por una enorme región de Estados Unidos y son conocidos por sus extensos bosques, paisajes naturales y sobre todo por ser uno de los bosques más misteriosos. En medio de toda esa inmensidad se encuentra el famoso Sendero de los Apalaches, una ruta de aproximadamente 3.480 kilómetros que pasa por 14 estados. Un recorrido tan extenso que para una persona promedio puede tomarle meses completarlo. Pero lo peligroso de este terreno no solo está en su tamaño, sino también en la dificultad para orientarse y en el aislamiento que junto con el pánico puede convertir una simple pérdida de rumbo en una situación extremadamente peligrosa. Y fue precisamente aquí donde ocurrió uno de los casos más tristes y extraños en la historia de este sendero. Gerald D. Largay, a quien sus amigos llamaban Jerry, tenía 66 años y era una enfermera retirada de la Fuerza Aérea. Durante años practicó senderismo como pasatiempo cerca de su casa en Tennessee, y debido a que ya se había jubilado, tenía mucho más tiempo libre, así que decidió afrontar uno de los mayores retos de su vida: recorrer el Sendero de los Apalaches. Por obvias razones, su esposo George no estaba precisamente emocionado con la idea de que su esposa de 66 años se internara durante meses en la naturaleza, pero por otro lado sabía cuánto significaba esto para ella. Recorrer el Sendero de los Apalaches, dormir en tiendas de campaña y usar la misma ropa durante 3 o 4 días bajo la lluvia no está en la lista de cosas que quiero hacer antes de morir, pero ella necesitaba ayuda durante la caminata porque tenía limitaciones en cuanto a lo que podía cargar. Así que simplemente tuve que decirle: está bien, aguántate, que son 6 meses en el gran esquema de las cosas, así que lo hice. Ya en el sendero, George la apoyaba de una manera particular. La esperaba en distintos puntos del trayecto para encontrarse con ella y ayudarla a reabastecerse. Además, su mejor amiga, Jane Lee, recuerda ese nombre porque será importante más adelante, decidió acompañarla. Estuvieron juntas durante gran parte del recorrido, pero debido a problemas familiares, Jane tuvo que retirarse. Jerry la comprendió, pero decidió continuar el viaje sola. Al principio, todo parecía marchar bien. El 22 de julio de 2013, después de haber recorrido más de 1.600 kilómetros, todo cambió. En algún momento de aquella mañana, Jerry decidió salir del sendero para hacer sus necesidades, pero cuando intentó regresar, se había perdido. Desesperada, alrededor de las 11 de la mañana, intentó enviarle un mensaje a su esposo: tengo problemas, me salí del sendero para ir a BR, ahora estoy perdida. ¿Puedes llamar a AMC para ver si algún encargado de mantenimiento del sendero puede ayudarme? Estoy en algún lugar del norte de Bull Run. Besos y abrazos. El mensaje nunca llegó. Jerry se encontraba en una zona con muy poca o ninguna cobertura telefónica. Durante aproximadamente 1 hora y media intentó enviar el mensaje 10 veces más, pero ninguno de ellos fue recibido. Desesperada, comenzó a buscar un lugar alto desde donde pudiera conseguir señal, pero no la consiguió. Al día siguiente volvió a intentarlo, y a las 14:18 de la tarde escribió otro mensaje: perdida desde ayer. Me he desviado del camino a 5 o 6 kilómetros. Llamen a la policía para que me digan qué hacer. Por favor, besos y abrazos. Pero una vez más, el mensaje nunca llegó. George esperaba, pero Jerry no aparecía. Ya desesperado, George notificó a las autoridades de la desaparición de su esposa 2 días después, ya que es el tiempo mínimo para considerar a una persona como desaparecida, y casi inmediatamente, helicópteros, policías, guardabosques, voluntarios, bomberos y equipos caninos recorrieron la zona en busca de cualquier pista. Revisaron senderos secundarios y siguieron cada indicio que encontraron, pero no había rastro de Jerry, y mientras todos la buscaban desesperadamente, Jerry comenzó a escribir un diario, y una de sus primeras anotaciones revelaría que para ese momento ya había comenzado a aceptar que quizá nunca saldría con vida de aquel bosque. Cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi esposo George y a mi hija Gary. Les haría mucha ilusión saber que he muerto y dónde me encontraron. Sin importar cuántos años pasen, les ruego que tengan la bondad de enviarles el contenido de esta bolsa. 26 días después de su desaparición, Gerald D. Largay había fallecido. Según el informe forense, la causa de su muerte fue hipotermia y hambruna. La búsqueda continuó durante un tiempo,
Pero finalmente, al no encontrar ninguna pista sobre su paradero, las autoridades tuvieron que suspenderla. Para su familia, Jerry había desaparecido para siempre y el caso quedó sin resolver. Pero más de 2 años después, en octubre de 2015, un guardia forestal que trabajaba para la Marina estadounidense encontró algo en medio del bosque que cambiaría la historia para siempre. Era un posible cadáver. El teniente Kevin Adam llegó al lugar y describió lo primero que pasó por su mente en aquel momento. Las posibilidades eran que fuera un cuerpo humano, que fueran huesos de animal o si era un cuerpo humano, ¿era Jerry Largay? Al llegar al lugar, sus dudas se disiparon. Vio una tienda de campaña aplastada, con una mochila verde fuera y un cráneo humano envuelto en lo que creí que era un saco de dormir. Estaba casi seguro que era el de Jerry Largay. Al momento de encontrarla, se dio cuenta que el campamento donde estaba era difícil de ver a menos que estuvieses justo al lado, lo que hizo imposible encontrar a Jerry a tiempo. Ahora bien, hasta este punto cualquiera podría pensar que Jerry Largay era simplemente una mujer de 66 años que, sin estar realmente preparada, decidió arriesgar su vida intentando hacer algo que claramente no podía, ¿verdad? Pues no es como parece. Jerry ya tenía experiencia, había tomado cursos especializados, hablado con personas que habían completado el sendero y calculado cada punto de encuentro con su esposo. Llevaba casi 2 años preparándose y había planificado de manera obsesiva cada detalle de su viaje. Pero entonces, ¿qué salió mal? No podemos culpar a Jerry. Recorrer el sendero de los Apalaches era su sueño, y desde su perspectiva realmente se había preparado para hacerlo. Quizá podamos cuestionar a su esposo por no acompañarla, pero George hizo todo lo que estuvo en sus manos. Incluso llegó a vender su casa para ayudar a financiar el sueño de su esposa. Ahora, ¿recuerdas a su mejor amiga, Jane Lee? Después de la desaparición, Jane declaró que Jerry a veces señalaba el camino equivocado. Se desorientaba rápidamente y su manejo de la brújula era, como mínimo, cuestionable. Entonces surge una pregunta. Si Jane conocía estas dificultades, ¿por qué nunca se lo dijo a George? ¿Por qué no advirtió que quizá Jerry no estaba preparada para recorrer el sendero completamente sola? Tal vez, al ser su mejor amiga, Jane sabía cuánto significaba aquel viaje para Jerry y no quiso interponerse en su sueño. Pero al final, la historia terminó de la peor manera posible. Este canal es relativamente nuevo y si te gustó este video me ayudaría muchísimo que te suscribieras y dejaras tu like. Eso me motivaría a seguir creando mucho más contenido como este y no te olvides dejar tu comentario. Muchas gracias.